disculpen, yo le mencioné a su delegado, pues que íbamos a iniciar a la 1. Estoy en la emergencia y bueno, se presentó un pacientito. Ya, vamos a empezar. Voy a, en esta oportunidad, hablar sobre el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. Empezamos nefrótico, un poquito lo que es la anatomía y fisiología glomerular, que es importante antes de entrar a lo que es este tema. Entonces, ustedes saben que el riñón tiene una unidad funcional, ¿no es cierto? Que es la nefrona, ¿ya? La nefrona. Entonces, lo más importante acá es el glomérulo que está envuelto por la cápsula de Bowman, ¿no es cierto? Entonces, si queremos ampliar esta imagen, es decir, esta unidad funcional, vemos acá que el glomérulo tiene una arteriola aferente, una eferente, los capilares glomerulares que están envueltos en una cápsula de Bowman y, bueno, el túbulo proximal. Entonces, por la arteriola aferente va a haber un tránsito de ya sea de agua, el cual está representado por esos círculos blancos, hay eritrocitos, hay proteínas, representado por los círculos azules, y solutos, representado por los círculos amarillos, ¿ya? Entonces, estas sustancias van a ser transportados hacia los capilares glomerulares, donde se va a dar la filtración glomerular, ¿ya? Entonces, ustedes saben que en condiciones normales, lo que va a pasar a la cápsula de Bowman, luego al túbulo proximal y por consiguiente a la orina, en condiciones normales es agua y los solutos, ¿ya? Y lo que no pasa, es decir, eritrocitos y proteínas, regresa por la arteriola eferente, regresa, ¿ok? Entonces, veamos acá más ampliado el glomérulo. Les dije que tiene una arteriola aferente, una eferente, una cápsula de Bowman, y estos son los capilares glomerulares, ¿ya? Entonces, estos capilares glomerulares tienen una membrana glomerular, y esta membrana glomerular tiene 3 estructuras importantes. Lo vemos acá abajo en la imagen. El endotelio, la membrana basal y los podocitos. Son 3 estructuras claves para la filtración glomerular. Entonces, estos son los capilares. Saben que por los capilares pues hay un tránsito de, como les mencioné, agua, eritrocitos, proteínas, solutos, etc. ¿Ya? Entonces, en condiciones normales pasa agua, como ven acá, representados por el círculo blanco, agua y solutos. Y no va a pasar los eritrocitos ni las proteínas. Ya, eso es en condiciones normales. Ahora, es importante que sepan que esta membrana glomerular tiene una carga negativa, ¿ya? Entonces, las proteínas también tienen una carga negativa. Entonces, si las proteínas intentaran pasar esta membrana glomerular, van a ser rechazadas. Carga negativa con carga negativa se repelen. Por lo tanto, no va a pasar estas proteínas, ¿ok? Entonces, en cuanto a la fisiopatología del síndrome nefrótico, ¿cómo se da? En la fisiopatología de este síndrome hay un aumento de la permeabilidad capilar glomerular. ¿Por qué? Porque hay causas, ya sean primarias, o secundarias, que generan este daño. Por ejemplo, causas primarias, una enfermedad de cambios mínimos, que es bastante frecuente en niños. Una causa secundaria, una nefropatía diabética, etc. Entonces, eso genera esa lesión, porque hay una lesión, esa causa primaria o secundaria va a generar una lesión importante, sobre todo acá, en los podocitos, ¿ya? ¿Qué pasa acá? Esa carga negativa
que tiene esta membrana basal se pierde esa carga negativa. Entonces, al perderse esa carga negativa, pues van a poder pasar sobre todo las proteínas. Va a pasar a la cápsula de Bowman, estas proteínas, como ven acá, representadas por los círculos azules, pasan a la cápsula de Bowman, luego al túbulo proximal y por consiguiente, ¿qué vamos a tener en la orina? Proteinuria, pues no, proteinuria. Entonces, si yo elimino proteínas por la orina, el nivel de proteínas en sangre va a disminuir, es decir, voy a tener una hipoalbuminemia, ¿ya? Ahora, si yo tengo los niveles bajos de albúmina, ustedes saben que la albúmina tiene una función importante, que es mantener la presión oncótica, es decir, hacer que el líquido, o sea, el volumen plasmático de los vasos sanguíneos, pues no salga a los tejidos. Esa es la función. Entonces, si yo tengo niveles bajos de albúmina, ¿qué va a pasar? No se va a mantener la presión oncótica y todo el volumen plasmático va a pasar a los tejidos y por consiguiente va a haber edema, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa además del edema? Cuando yo tengo una hipoalbuminemia, el hígado capta esa señal. Entonces, el hígado va a tratar de producir proteínas, pero las proteínas que el hígado trata de hacer son como que proteínas baratas, si lo queremos mencionar así, en forma de HDL y LDL. Entonces va a haber hiperlipidemia. Y si va a haber bastante lípido, pues esto se va a eliminar por la orina, por lo tanto va a haber lipiduria, ¿ya? Eh, Fisiopatología resumido, les mencioné que si hay una lesión glomerular, esto aumenta la permeabilidad, ¿ya? Porque se pierde acá la carga y al perderse la carga va a dar pase a estas proteínas en la orina. Se pierde proteínas, tengo bajo los niveles de proteína en sangre, el hígado empieza a formar estas proteínas baratas en forma de lipoproteínas, por eso es que aumenta los lípidos en sangre, ¿ya? Además, ¿por qué es importante esto? La disminución de las proteínas genera una disminución del complemento, así como una disminución de las inmunoglobulinas. ¿Importante para qué? Ahora, si yo tengo una disminución del complemento y de la inmunoglobulina, el paciente va a ser más propenso a adquirir algún tipo de infección, sobre todo los capsulados, a la cabeza el neumococo, ¿ya? Si yo tengo un aumento, lo que pasa acá es que también aumenta la antitrombina 3, que es un procoagulante, entonces el paciente va a tener riesgo de formar trombosis venosa, sobre todo renal. ¿Ya? Les expliqué si hay una disminución de la albúmina, va a haber una disminución del volumen plasmático, ¿no es cierto? Todo el líquido de los vasos sanguíneos va a pasar a los tejidos y por consiguiente va a haber un edema. Entonces, ¿qué es un síndrome nefrótico? Es ese conjunto de signos y síntomas generados por una alteración patológica. Manifiesta por el aumento de la permeabilidad del capilar glomerular a las proteínas plasmáticas y que ocasiona la pérdida de proteínas por la orina. Entonces, en un síndrome nefrótico, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener proteinuria mayor de 3.5 gramos. Acuérdense, es gramos, no es miligramos. Muchas veces se le coloca ahí en el examen, marcan miligramos en vez de gramos. Ya es un error. En 24 horas, ¿ya? Hay edema generalizado, sobre todo a nivel periorbitario. Hay hipoalbuminemia, generalmente menor de 3 gramos por decilitro, y dislipidemia. Pues no, esto ya les he explicado en la fisiopatología. Entonces, este tiene etiología, puede ser primario o secundario. Primario, es decir, el compromiso tanto inflamatorio o inmunitario afecta exclusivamente al glomérulo. Y secundarias, estos están asociados a otras enfermedades que comprometen el glomérulo, a la cabeza, y la diabetes. Entonces, el síndrome nefrótico
hay glomerulopatías tanto primarias y secundarias que pueden generar síndrome nefrótico. Este es un tema bastante amplio. Yo voy a comentarles de los más importantes. Ya ustedes tienen que ampliar, esto es amplio, como les digo. Entonces, dentro de las glomerulopatías primarias tenemos la enfermedad por cambios mínimos. Este es bastante frecuente en niños. La glomerulosclerosis focal y segmentaria, la nefropatía membranosa, a diferencia de los niños, este es más frecuente en adultos, obviamente en adultos no diabéticos, ¿no? Entre otros tenemos la glomerulonefritis mesangiocapilar y la nefropatía mesangial por IgA, o conocida también como PERG. Y dentro de las secundarias tenemos las enfermedades sistémicas, ya sea la nefropatía diabética, amiloidosis, LES, etcétera, ¿no? Entre otras. Entonces, a manera de que puedan ustedes recordarse, nefrótico, N de anasarca, les dije que genera un edema generalizado, sobre todo a nivel periorbitario, ¿no? Empieza en los miembros inferiores, va subiendo y generalizándose en todo el cuerpo. Embolismo, les dije que hay una disminución hay un aumento del factor antitrombótico o trombótico 3, y esto condiciona la aparición o la formación de trombosis venosa renal. Infecciones, hay una disminución del complemento y del IgG, el cual el paciente tiene más predisposición a adquirir infecciones, sobre todo los capsulados, ¿no? Hay una insuficiencia renal aguda, se eleva el colesterol, hay una dislipidemia, ya les he mencionado en la fisiopatología. Puede haber una tubulopatía expresada como un síndrome conocido como el de Fanconi, o puede haber incluso la presencia de un mieloma múltiple. Iones, disminuye sodio, calcio, hay manifestaciones cutáneas, los voy a mencionar más adelante. Y la oncosis, ¿no? Disminuye la presión oncótica porque disminuye la albúmina. Entonces, dentro de estas manifestaciones clínicas va a haber una proteinuria masiva, es decir, más de 3.5 gramos por día. No se olviden, es más de 3.5 gramos por día. Hay edema generalizado, hay una hipoalbuminemia, menos de 3 gramos por decilitro, además de una hiperlipemia y lipiduria, pues, ¿no? Entonces, el motivo de consulta habitual en este síndrome nefrótico es el edema, que puede ser frío, blando y deja signo de Godet o Fauvet. Al comienzo se deposita en los tobillos y progresa a la región alrededor de los ojos, periorbitario, ¿ya? Y a veces los pacientes tienden a presentar esta fascia, ¿no? Abotagada, porque hay un edema facial. Dentro de otras manifestaciones es la que les mencionaba, las manifestaciones cutáneas. En las uñas puede aparecer blandas blanquecinas, como pueden ver acá. Son bandas blanquecinas transversales, esto ocasionados por una hipoalbuminemia, ya uñas de mucre se llama. No es frecuente verlas, pero es importante conocerlas, ¿no? Entonces, el síndrome nefrótico en un paciente joven sin antecedentes de importancia que consulta por un edema generalizado de rápido desarrollo, debe pensarse en el síndrome nefrótico como un diagnóstico más probable, ¿ya? En cuanto al diagnóstico, en cuanto a la biopsia renal, este tiene indicación en el síndrome nefrótico en caso del adulto y en los niños mayores de 10 años. En niños menores, perdón, está indicado en niños mayores de 10 años, pero en los niños menores de 10 años no se suele hacer una biopsia renal, porque la mayoría de estos pacientes son córticosensibles, es decir, responden al tratamiento con corticoides, más del 85 a 90%. Ya cuando no hay una respuesta al tratamiento, en los 2-3 ciclos, en ese caso ya está indicado la biopsia, pero en menores de 10 años, ¿ok? En cuanto al tratamiento, algo rápido, se suele usar inhibidores del sistema renina-angiotensina, aldosterona, sobre todo el IECA, ¿ya?
porque este me ayuda pues con la disminución de la proteinuria. La dieta es normoproteica, no es que se disminuyen los niveles de proteína, no, se mantiene. Dentro del uso de los diuréticos, sobre todo los diuréticos de asa, como la furosemida, ¿ya? La albúmina no está indicada, a veces se le administra vía endovenosa únicamente para fundir edemas. La albúmina cuesta entre 300 y 400 soles. Entonces, si yo le administro la albúmina endovenosa, no me sirve mucho, porque el tiempo de vida es entre 21 a 24 horas. Entonces, no tiene mucho sentido administrar la albúmina. Creo que le haces gastar más al paciente, ¿ya? Antiplaquetarios, profilaxis por el posible riesgo de formación de trombosis con enoxaparina, estatinas por el nivel de colesterol, por los niveles altos de colesterol, y los corticoides. Pues no, a la cabeza es esto, sobre todo la prednisona, ¿no? En cuanto a las complicaciones, puede haber eventos cardiovasculares, les dije que pues son susceptibles de algún proceso infeccioso, eventos tromboembólicos y una insuficiencia renal, sobre todo en ancianos. Entonces, dentro de estas glomerulopatías primarias que generan un síndrome nefrótico, tenemos la enfermedad por cambios mínimos, que es la más frecuente en niños. Entonces, veamos esto. Este síndrome nefrótico es puro, ya es puro, en cambios mínimos. No hay síndrome nefrítico, sobre todo es nefrótico y es puro. Ahora, ¿por qué lo llamo cambios mínimos? Porque a la microscopía electrónica no se ven muchos cambios. Lo que sí se ve es que hay una fusión de estos pedicelos, que son los bracitos de los podocitos, que abrazan a la membrana basal glomerular, ¿ya? Desaparición de los pedicelos en la microscopía 10 años, hasta un 80%, entre los 3 a 5 años, ¿ya? La etiología es más común que sea idiopático, también puede estar asociado a alguna otra causa, secundario, sobre todo al linfoma de Hodgkin, es el que está más asociado. También se puede presentar en pacientes atópicos, uso de fármacos, AINES, por ejemplo, y está asociado al HLA-B12, que es el antígeno leucocitario, ¿ya? En cuanto a la etiopatogenia, está asociada con un daño a nivel de la nefrina 1, que está dado por el gen NDHS1, ¿ya? En cuanto al cuadro clínico, genera un síndrome nefrótico, es decir, hay proteinuria de rango nefrótico, hay edema y hay una hipoalbuminemia. En cierto porcentaje de pacientes puede haber una hipertensión, ya cierto porcentaje, hasta un 40%. No en todos los casos, pero puede presentarse. A veces en los casos clínicos los confunden, ¿no? Pero es clásico en niños, ¿ya? No hay formación de inmunocomplejos, no hay depósitos y no se activa el complemento. Ya no les he mencionado nada de eso. Entonces, es la principal causa de síndrome nefrótico en niños. Les mencioné que no requiere biopsia, sobre todo en menores de 10 años, porque estos responden al tratamiento con corticoides, hasta el 85 al 90%, ¿ya? En cuanto a la glomerulonefritis membranosa, este es bastante frecuente en adultos no diabéticos, pues no. Entonces, ¿qué sucede acá? Tenemos un antígeno, este es el antígeno, el PLA2R, ¿ya? Este es una fosfolipasa A2. Entonces, con el tiempo, cuando se presenta estos cuadros, nuestro cuerpo empieza o deja de reconocerlo como propio y va a empezar a formarse anticuerpos. ¿Y dónde se forman estos anticuerpos o dónde se depositan? Acá, a nivel de la región subepitelial. Estos, a nivel de la región subepitelial. Y tienen fases, primera fase, segunda, tercera y cuarta fase. En la primera fase ya se encuentran estos depósitos a nivel del subepitelio.
En la segunda fase hay algo característico en esta segunda fase, porque se va a formar esta formación del spike, son espinas. ¿Cómo es esto? Entonces, les dije que en la fase 2 el depósito es a nivel del subepitelio, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, estos podocitos están acá, con la imagen pueden verla, ¿ya? Estos podocitos van a tratar de sintetizar membrana basal porque quieren taponear estas zonas que están, pues, libres, ¿ya? Este fenómeno conocido como spike solo se da en esta fase, ¿ya? Solo se da en esta fase. Ya en la fase 3 ven que pues se dobla el tamaño de esta membrana basal glomerular, se dobla, es más grueso, como pueden ver acá en la imagen, se dobla porque el podocito sintetiza de más, ¿ya? Y en la fase 4 ya se da una hialinización, es decir, una cicatrización, y por consiguiente, pues ya acá hay una falla renal. Entonces, el 80% asociado es idiopático, el 20% asociado a este antígeno, puede tener una causa secundaria, fármacos, el captopril, los AINES, infecciones, una sífilis no tratada, malaria, etcétera, tumores sólidos como un cáncer de pulmón, un hepatocarcinoma, por ejemplo. No hay formación de inmunocomplejos, no les mencioné nada de inmunocomplejos, no se activa el complemento, ¿ya? En cuanto, bueno, esto lo debí mencionar antes, en cuanto a la epidemiología, el predominio es sobre todo en varones mayores de 30 años con un pico en la quinta década de la vida y el comienzo es insidioso. Entonces, lo más importante es la causa más frecuente de síndrome nefrótico del adulto. Les mencioné que hay depósitos subepiteliales, genera un cuadro nefrótico, ya sabemos qué es lo que se presenta, y se presenta en la microscopía electrónica, únicamente lo podemos ver, ¿no? Esta formación de espinas, ¿ya? Spike, se conoce como spike. En cuanto a la glomerulonefritis focal y segmentaria, la causa más frecuente es que sea idiopática, pero puede ser por otras causas. Por ejemplo, son dos cuadros básicamente. Por una disminución de la masa renal, por ejemplo, una nefrectomía, una pielonefritis crónica no tratada, ya va a hacer que esa ausencia de las nefronas y las otras nefronas van a ir compensando esa pérdida de esa función que las otras tenían. Entonces, lo que va a pasar acá es que se va a hipertrofiar y al hipertrofiarse va a generar una hiperfiltración, es decir, va a aumentar la tasa de filtración glomerular. Ese es es decir, el primer cuadro es una disminución de la masa renal, ¿ya? El segundo, hay un daño a nivel del endotelio, por ejemplo, en la obesidad, en la diabetes. Esto genera una glicación avanzada, es decir, se va a empezar a formar radicales libres. Estos radicales libres van a dañar a los capilares glomerulares, ¿ya? Al dañar a los capilares glomerulares, ustedes saben que se va a generar una esclerosis. Por lo tanto, va a haber aumento de la presión dentro de los corpúsculos renales y esto hace que aumente la tasa de filtración glomerular, ¿ya? Entonces, el daño es una disminución de la masa renal y un daño a nivel del endotelio. Ambos generan pues un aumento de la tasa de filtración glomerular. Entonces, idiopático es más frecuente, puede estar asociado ya sea obesidad, pielonefritis crónica, una nefrectomía, ¿no? E infecciones, sobre todo al VIH, ¿ya? Lo característico es la hiperfiltración, no olviden nunca esto. No hay formación de inmunocomplejos, no hay depósitos, no hay activación del complemento. En el VIH la forma más agresiva es la colapsante, eso es importante.
Entonces, cuando digo focal y cuando digo difusa, focal cuando hay un compromiso menos del 50% del daño renal, más del 50% es difusa. Semilunas ya el compromiso es más del 100%, pues, ¿no? Ahora, el síndrome nefrítico es otro de los síndromes importantes también. A ver, ¿qué pasa acá en el síndrome nefrítico? Como ya les he mencionado, nosotros tenemos acá el glomérulo, ¿ya? Tiene una arteriola aferente, una eferente, los capilares glomerulares envueltos en la cápsula de Bowman y tiene el túbulo proximal. Entonces, dijimos que a nivel de los capilares glomerulares, pues se da la filtración glomerular, esto a través de la membrana glomerular. La membrana glomerular está formada por tres estructuras, el endotelio, la membrana basal y los podocitos. Dijimos que en condiciones normales, pues no pasa proteínas ni eritrocitos, pero sí agua y solutos, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué pasa en el síndrome nefrítico? En el síndrome nefrítico hay una inflamación glomerular, a diferencia del nefrótico, que hay un aumento de la permeabilidad, ¿no es cierto? Acá hay una inflamación glomerular. Esto está mediado por anticuerpos o depósitos de inmunocomplejos, ¿ya? Estos inmunocomplejos, estos anticuerpos, sobre todo van a generar un daño a nivel de la membrana basal, ¿ya? A nivel de la membrana basal, que van a generar acá una reacción inflamatoria. Generan esa reacción inflamatoria y hacen que sobre todo haya daño en el endotelio. Este es el endotelio capilar. Ven acá el endotelio, que es normal. Ven acá el endotelio que ha aumentado su tamaño, se ha inflamado, y eso genera pues que se abra más, ¿no? Los espacios que hay, y esa inflamación, esa reacción inflamatoria, pues al abrirse estos espacios que se llaman fenestraciones, permite el paso tanto de eritrocitos como proteínas, pero no pasa proteínas en un rango nefrótico, pero sí eritrocitos. Entonces, si pasan los eritrocitos a la cápsula de Bowman, al túbulo proximal y por ende a la orina, voy a tener pues hematuria, ¿no? Presencia de sangre en orina. Voy a tener proteínas en la orina, no en rango nefrótico, es decir, menos de 3.5 gramos por día, ¿ya? Y bueno, si yo tengo proteínas en la orina que estoy eliminando, voy a tener pues una disminución de los niveles de albúmina en sangre. Y ustedes saben, y como les he explicado, la albúmina tiene esa función de mantener la presión oncótica, ¿no es cierto? Si yo no tengo albúmina, esa presión cae y pues todo el líquido pasa a los tejidos. Entonces, a causa de toda esa inflamación, el riñón se va a afectar, ¿no es cierto? Va a haber una disminución de la tasa de filtración glomerular y por ende va a haber azoemia, es decir, no vamos a poder eliminar lo que son las sustancias tóxicas. Va a haber una elevación tanto de la urea y la creatinina. Va a haber una oliguria, disminución del volumen urinario, ¿ya? Entonces, si además hay una disminución de la tasa de filtración glomerular, pues el volumen plasmático, o sea, no voy a poder eliminar pues sodio ni agua, y por lo tanto va a haber una hipertensión arterial, va a elevarse la presión, ¿ok? Pues edema también, ¿no? Esto es lo mismo que les he mencionado en la fisiopatología resumida en una imagen. Entonces, el síndrome nefrítico es el conjunto de signos y síntomas generados por la inflamación glomerular. Les mencioné que hay una inflamación glomerular, ya con un colapso de la luz capilar. Entonces, en el síndrome nefrítico, ¿qué voy a tener?
una hematuria que puede ser microscópica o macroscópica, hipertensión arterial, ya saben por qué, un edema por retención hidrosalina o también por una disminución de los niveles de albúmina, oliguria, menos de 400 mililitros de diuresis en 24 horas con un deterioro de la función renal, esto de grado variable, ¿ya? Proteinuria, generalmente en un rango no nefrótico, les dije menos de 3.5 gramos, ¿ok? Esta es la tríada clásica: hematuria, hipertensión arterial y edemas. Preguntado en diferentes exámenes, ya sea en casos clínicos o exámenes de NA y residencia, ¿ya? Pregunta de examen es esta. Entonces, la etiología puede ser las causas más frecuentes de este síndrome por una glomerulonefritis primarias y secundarias, ¿no? Dentro de estas tenemos la posinfecciosa, la glomerulopatía por IgA, conocida como el síndrome de Berger, entre otras, ¿ya? Vamos a ver los dos más importantes. Ahora, las manifestaciones clínicas, vamos a tener una hematuria, yo le solicito un examen de sangre, perdón, un examen de orina, y probablemente el biólogo pues me informe la presencia de cilindros hemáticos, ¿no? Cilindros dismórficos también. Edema no es tanto como en el síndrome nefrótico, pero también se puede presentar, y una hipertensión arterial, ¿no? Que puede ser de leve a moderada. Entonces, recordar que un paciente joven o adulto que presenta una disminución brusca del ritmo diurético, orina oscura, hematuria, edemas, hipertensión, debe pensarse pues en el síndrome nefrítico como un diagnóstico más probable, ¿no? Hallazgos de laboratorio, los estudios que se requieren para realizar el diagnóstico: proteinuria en 24 horas, menos de 3.5 gramos en 24 horas. Solicito un examen de orina, lo que voy a ver es una hematuria dismórfica, ¿ya? Voy a ver cilindros hemáticos, que es el hallazgo patognomónico de este síndrome, ¿ok? Dentro de algunas complicaciones se asocian sobre todo a la caída del filtrado glomerular y con la consiguiente expansión del volumen intravascular. Esto puede conllevar al paciente a una insuficiencia cardíaca congestiva, un edema agudo de pulmón, una insuficiencia renal aguda, hasta una encefalopatía hipertensiva, ¿no? Cuando no se puede controlar muchas veces el cuadro de la presión alta. Entonces, dentro de estas causas de síndrome nefrítico, vamos a ver la glomerulonefritis aguda posinfecciosa. Se presenta en pacientes con antecedentes de una faringoamigdalitis por estreptococo que ha tenido, ¿ya? Más o menos hace 1 o 2 semanas. Lo que pasa acá es que se liberan antígenos, se va a liberar antígenos, o sea, exotoxinas, que puede ser exotoxina B, sobre todo, y se van a pegar los anticuerpos, acá, se van a pegar los anticuerpos y van a formar inmunocomplejos, ¿ya? Forman inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos se van a posicionar a nivel de la membrana basal glomerular. Ahí es donde se va a activar lo que es el complemento, el C3, ¿ya? Entonces, en la microscopía electrónica de la membrana basal se marca. Es como que acá tienen una especie de, como una rajadura, ¿ya? Ahí es donde se activa el complemento C3 y ese fenómeno se llama HUMS, así se llama. Son depósitos de complemento 3, ¿ya? Todo este fenómeno genera esa inflamación, porque dijimos que en un síndrome nefrítico hay una inflamación, ¿no? A diferencia del nefrótico, ¿ya? Se presenta sobre todo en niños entre 4 y 14 años, que son los más afectados. Hay un periodo de latencia, previamente hay un cuadro infeccioso, 1 o 2 semanas.
hay una hipocomplementemia porque les dije que se activa el C3, ¿no? Y hay depósitos en todos los niveles, o sea, hay depósitos de estos inmunocomplejos en todos los niveles, sobre todo a nivel de la membrana basal. Entonces, en el diagnóstico se debe sospechar cuando existe un cuadro clínico de síndrome nefrítico agudo y un antecedente de una infección. En este caso, por ejemplo, puede ser una faringoamigdalitis, ¿no? Hay depósitos de inmunocomplejos, hay una hipocomplementemia, esto es importante, es una pregunta de examen en casos clínicos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, típico de un nefrítico, pues no, ya sabemos que se presenta en un cuadro nefrítico, hematuria, proteinuria, hipertensión arterial. En la nefropatía por IgA, conocido también como Berger, a ver, nosotros tenemos la inmunoglobulina A, A1 que está en suero y el A2 que está en el moco. Lo que nos interesa es la que está en el suero, que es la inmunoglobulina A1, ¿ya? A ver, ¿qué pasa? Esta inmunoglobulina A tiene esta bisagra que ven acá en esta imagen, esta es una bisagra. Esta bisagra tiene esta cadena de aminoácidos, ¿ya? Esta cadena de aminoácidos. Lo que nos interesa es la serina y la treonina, estos dos. Lo que sucede acá es que hay una malgalactosilación. El IgA hay una malgalactosilación, o sea, el IgA está mal galactosilado. ¿Por qué? Porque en el caso de la serina no hay galactosa, ¿ya? Y en el caso de la treonina es anormal. Entonces, este IgA, esta inmunoglobulina no es competente, no me sirve mucho, ¿ya? Para formar parte de nuestro sistema inmunológico, ¿ya? Entonces, sin embargo, se van a empezar a unir otras inmunoglobulinas mal galactosiladas, unas a otras, se van a formar aglomerados. Y a este conjunto de inmunoglobulinas A mal galactosiladas se van a unir o pegar las inmunoglobulinas G para formar ese inmunocomplejo, ¿ok? ¿Ya? Entonces, estos inmunocomplejos se van a depositar, va a haber depósitos mesangiales de estos inmunocomplejos, sobre todo a nivel de la membrana basal y generar toda esta reacción inflamatoria. Entonces, ¿qué va a haber acá? Va a haber, pues, característico típico de un síndrome nefrítico, pues, ¿no? Hematuria. Acá no hay hipocomplementemia, ¿ya? No hay hipocomplementemia, porque le da tiempo al cuerpo para que lo pueda formar. ¿Qué más? Nada. Un ratito, chicos. 5 minutitos. Ya. Ya. Esto no. A ver, voy a darles unos casitos clínicos, ya unos 2 casitos nada más. Rapidito, por ejemplo, en el caso 1, tengo un paciente niño de 7 años, previamente sano, motivo de consulta, edema progresivo desde hace 5 días, la historia, un edema periorbitario, ahora es generalizado, no fiebre, no dolor lumbar, no antecedentes de cuadro infeccioso previo. Al examen físico, su presión arterial de 160, un edema blando con fovea, ascitis leve, no hematuria visible. Se le solicita un examen de orina, proteinuria 3 cruces, sedimento urinario es escaso, sin hematíes dismórficos, ojo, una proteinuria en 24 horas más de 3.5 gramos por día, la albúmina está baja, está en 2.0, colesterol ligeramente alto, 310, y una creatinina, pues que es normal. ¿Qué podríamos pensar? ¿Qué síndrome? ¿Qué hallazgos en el examen de orina me puede servir a mí en el léxico, etcétera? ¿Alguien puede mencionarlo?
Doctora, buenas tardes. Estaríamos ante un caso de síndrome nefrótico, precisamente por el edema periorbitario, que es uno de los signos que usted enmarcó. Además, recordemos que cuando hablamos del nefrótico, la proteinuria debe ser por encima de 3.5 gramos por día, a diferencia del nefrítico, que no llega a esos valores. Y además no hay antecedentes de infección reciente, entonces sí estaríamos ante un caso de un síndrome nefrótico. ¿Y qué estarías pensando? ¿Un síndrome nefrótico, una glomerulopatía? ¿Cómo qué? ¿En niños? ¿Alguna idea? Muy bien lo que has mencionado, ¿no? O sea, lo clásico que haya un síndrome nefrótico, pues es eso, ¿no? Proteinuria, más de 3.5 gramos, la albúmina baja, etc. Podríamos estar pensando en una enfermedad por cambios mínimos, ¿no? Es un niño, se presenta un síndrome nefrótico, ¿ya? Sí, es un síndrome nefrótico, probablemente una enfermedad por cambios mínimos. Es bastante preguntado esta glomerulopatía, por eso lo estoy mencionando. Este segundo caso es un adolescente de 15 años, motivo de consulta, hematuria, edema facial, historia hace 2 semanas después de una faringitis no tratada, tiene antecedentes de un cuadro infeccioso, ya. El examen físico, una presión 150/95 milímetros de mercurio, un edema periorbitario y en piernas. Soplo sistólico funcional. A los exámenes tiene un examen de orina donde pues hay hematuria, 3 cruces, con hematías dismórficos, hay cilindros hemáticos, proteinuria, solo una cruz de 2. C3 está bajo, importante ese dato, y la creatinina está ligeramente elevada. ¿Qué síndrome podríamos estar planteando? ¿Y por qué no? ¿Alguien nos podría, alguien podría opinar? Doctora, buenas tardes. En este caso, viendo que tiene hematuria y ha tenido un antecedente de tener una faringitis, puede ser un síndrome nefrítico causado pues por una glomerulonefritis post-estreptocócica. Muy bien, muy bien. Está bien. Genial. Y este es el dato importante. Les mencioné que en la post-estreptocócica los niveles de C3 están disminuidos, ¿no es cierto? Si es un cuadro nefrítico, ya sabemos por qué, lo característico patognomónico que les mencioné, hay cilindros hemáticos, ¿no? Hay hematuria, proteinuria, no tanto como un rango nefrótico, pero lo hay. Y tiene ese antecedente de hace 1 o 2 semanas con un periodo de latencia que les mencioné, pues de un cuadro infeccioso previo, una faringoamigdalitis probablemente por estreptococo, ¿no? Entonces es un síndrome nefrítico agudo. La etiología más probable es la glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? Entonces, este es un tema, chicos, bastante amplio. Tienen que leer y profundizar mucho más. Hay muchos tipos de glomerulopatías primarias, secundarias como la nefritis lúpica, la diabetes a la cabeza, ¿ya? Entonces, esta es como una base un poquito que les puede ayudar, pero ustedes tienen que ampliar, ¿ya? Igual esto lo van a ir viendo en diferentes segmentos, ¿no? Tal vez en nefrología ampliar más, ¿no? Lo que es el cuadro renal, una diabetes con compromiso renal, en reumatología también van a ver este tema bastante. Ya, gracias, espero que les haya ayudado un poquito. Entiendo que ya sus clases terminan, pues sí les deseo muchos éxitos. ¿Ya? Gracias. Muchas gracias, doctora. Yo me estaba asustando, decía ya.
Sí, Muchas gracias, doctora. No se olvide de pasarme su PPT, por favor. ya te lo paso, chao.